Feliz tarde a todos. ¿Cómo están? La clase pasada finalizamos con el concepto de algoritmo y vimos cómo las máquinas construidas hasta ese momento eran 100% mecánicas. ¿Listo? Eso estamos hablando de más o menos el año de 1840. En el capítulo de hoy veremos cómo la electricidad transformó esa concepción y nada mejor para empezar que con la pila eléctrica. La pila voltaica fue el primer dispositivo capaz de generar una corriente eléctrica de forma sostenida. Estaba hecha de discos alternados de zinc y de cobre, los cuales estaban apilados y separados por pedazos de cartón impregnado con agua salada o ácido. Estamos hablando como una especie de sándwich. Entonces tenía una parte de zinc, una parte de cobre, las cuales en la mitad entre el zinc y el cobre pues estaba este pedazo de cartón impregnado, y él iba apilando varios de estos sándwiches. Cada sándwich generaba un voltaje y pues al irlos apilando, este voltaje se iba sumando. La pila de volta es muy importante porque ella genera un voltaje que es constante y sostenido, algo que nunca antes se había logrado, permitiendo de esta manera estudiar ya pues los fenómenos eléctricos al ofrecer una fuente de energía confiable. Bueno, tranquilos, ¿no? Estamos hablando ya que de voltajes, de corrientes, que electricidad, etcétera, pero pues como la intención es que el objetivo de este canal es poderles enseñar desde cero todos esos conceptos, entonces pues vámonos a pausar ahí y vamos a ver cada uno de esos conceptos. ¿Para qué? Pues para que todos lo entendamos y podamos continuar con nuestro objetivo, ¿no? Ya saben que es que construir un procesador. Entonces, ¿por qué tenemos que tener estas bases claras? Pues muy sencilla, porque resulta que un procesador hoy día ya no funciona ya no es mecánico, ¿sí? No tiene engranajes. Un procesador de hoy día funciona de una manera 100% eléctrica. Así que si nosotros queremos construir uno, pues tenemos que entender esos conocimientos, tenemos que tener esas bases eléctricas básicas y muy sólidas, tenemos que comprenderlas bien para poder nosotros proseguir con nuestro camino y entender cómo vamos a construir el procesador y cómo va a funcionar. Entonces, pues ni modo, echémosle bolas y arranquemos con el tema, ¿vale? Entonces, lo primero y muy importante de ese tema es que se va a hacer una analogía de un circuito eléctrico con un circuito hidráulico para entender los conceptos de una mejor manera. Nosotros ya conocemos cómo funciona la hidráulica, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir poder entender cómo o qué es un circuito eléctrico. La hidráulica la manejamos todos los días en nuestros hogares cuando abrimos la llave y fluye el agua, ¿listo? Entonces, eso nos va a permitir entender qué es un circuito eléctrico y qué componentes tiene, ¿listo? Entonces, cómo interactúan entre ellos. Entonces, iniciamos pues comentando que cuando nosotros abrimos una llave hidráulica, pues vemos que el agua fluye a través de la tubería, ¿sí? ¿Qué componentes tenemos ahí en acción? Pues primero tenemos el agua potable, ¿sí? Que ella proviene ¿de dónde? Pues viene de un tanque, viene del acueducto municipal o de un tanque de almacenamiento, y eso es como nuestra fuente de agua, ¿cierto? Esa fuente de agua la tenemos ahí disponible para cuando nosotros la necesitemos. Entonces, primer elemento es la fuente, en este caso sería un tanque, un acueducto. La llave es con la cual nosotros podemos regular el flujo. Dependiendo qué tanto abra yo la llave, qué tanto la cierre, pues de ahí dependerá qué tanta cantidad de agua fluye o sale de la tubería por esa llave. ¿Listo? Entonces, nuestro segundo elemento es como ese elemento regulador, que sería la llave, que es la que ejerce una resistencia o una oposición a que el agua fluya, dependiendo de cómo yo la abra o la cierre. Y finalmente tenemos el tercer elemento, que es propiamente el agua, el flujo de agua, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a controlar. ¿De qué depende el flujo del agua? Pues depende de dos cosas. De qué tanto tenga yo la llave abierta o cerrada, porque la puedo tener 100% abierta, que sería el máximo flujo, o la puedo tener 100% cerrada, pues que no me va a permitir que salga agua, ¿cierto? Entonces, ese es el flujo de agua depende del porcentaje de apertura de esa llave. Y segundo, depende de la presión. Entonces, esa presión es la presión que se encuentra dentro de la tubería y que proviene también de la altura que tenga el tanque. O entre más altura tenga el tanque, la presión va a ser mayor, o sea, más cantidad de agua va a fluir teniendo la llave abierta en el mismo punto, ¿sí? Si la presión es muy bajita o el tanque se me va a desocupar, pues va a salir muy poquita presión
muy poquito flujo de agua. ¿Por qué? Porque el tanque está prácticamente desocupado, pero cuando el tanque está lleno, la presión es mayor. El flujo de agua que sale también depende de esa fuente, ¿sí? De esa fuente, de ese tanque. Entonces, como ya tenemos claro el concepto de estos tres elementos hidráulicos, entonces ahora sí nos vamos a pasar a lo que es un circuito eléctrico. Bueno, entonces decimos que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están interconectados entre sí por un conductor. Un conductor es simplemente un alambre o un cable. Normalmente utilizamos el cobre o el aluminio, y esto lo que hace es hacer la referencia o el símil de que esto es la tubería, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos conectar tres elementos fundamentales para poder tener un circuito eléctrico. Entonces, el primer elemento fundamental es la fuente de energía, que sería como el tanque de almacenamiento que les comenté ahorita, ¿sí? Entonces, el que nos va a producir no nos va a proporcionar presión como el agua, sino que nos va a generar tensión o voltaje. Esa es la variable con la que nosotros medimos esa fuerza con que puede salir el flujo. En este caso, el flujo, cuando hablamos nosotros de flujo o de corriente, estamos hablando de un flujo de energía, digamos, por esos cables. Entonces, ¿quién nos va a proporcionar la tensión? La pila. En este caso, por eso es importante la pila de volta, porque antes de la pila de volta nosotros no teníamos ese tanque de almacenamiento de agua, no lo teníamos. Entonces es como cuando tú abres la llave y no hay agua, entonces únicamente sale un pequeño hilo de agua y se corta, no hay más agua. ¿Por qué? Porque no teníamos una fuente de energía que permitiera mantener el flujo de agua. Entonces, la relevancia de la pila de volta del año 1800 es que por fin podemos tener una fuente de energía confiable. ¿Listo? Los conductores para nuestro circuito eléctrico serían como las tuberías, vuelvo y lo repito, sería nuestro segundo elemento, y nuestro tercer elemento sería el dispositivo que nos regula cuánta energía va a circular por ese circuito. En este caso, en el caso hidráulico, nosotros hablamos de la llave del agua, dependiendo qué porcentaje la abra o la cierre, pero en el caso eléctrico se habla de resistencia, ¿sí? La resistencia es una variable que se opone al flujo de energía por ese circuito. Entonces, dependiendo del valor de esa resistencia, pasa más o menos energía por el circuito. Entonces, esa resistencia sería como nuestro símil de la llave en el circuito hidráulico. ¿Listo? Algunos circuitos poseen un elemento adicional que sería un interruptor. Un interruptor eléctrico simplemente es un elemento que conecta o desconecta el cable, el circuito. Como les dije, un circuito eléctrico es un camino cerrado para la energía, pero si yo cojo un cable y lo corto, pues ya el circuito no es cerrado. Eso es lo que hace un interruptor, simplemente cierra o abre el circuito, y lo que simplemente va a tener es un circuito de control para permitir o no el flujo de energía del circuito. Es como cuando en nuestro circuito hidráulico tenemos un contador o un registro en la entrada de la casa. Yo voy y cierro el registro y pues le quito el agua a toda la casa. Aquí sería lo mismo, simplemente yo abro el interruptor y quito el suministro de energía a todo el circuito. Entonces, bueno, vamos a ver las variables fundamentales del circuito eléctrico. ¿Cuáles son las variables fundamentales? El voltaje. El voltaje es, como les decía, el símil de la fuerza o de la presión que se tiene en el circuito hidráulico. Entonces, en este caso, el voltaje es como esa fuerza que permite que la energía eléctrica se mueva por el circuito. ¿Listo? ¿Quién nos da el voltaje? Se mide en una variable que se llama, o en una unidad que se llama voltio. ¿Listo? La corriente eléctrica o la corriente, que sería el flujo de electrones, es como decir el flujo del agua en el circuito hidráulico. Ese flujo de electrones se mide en ¿qué? Se mide en una unidad que se llama amperios. Entonces, ¿cuántos amperios están circulando por el circuito? Eso es como decir cuánta agua o cuántos litros de agua están corriendo por el circuito hidráulico. La resistencia es, como les decía, el símil de la llave que abre o cierra y permite o no el paso de flujo de agua en la tubería. En este caso, la resistencia es un elemento que también nos permite regular cuánta corriente, cuánto flujo de energía está circulando por ese circuito. Ella se mide en ohmios, no se nos olvide. ¿Listo? Entonces, voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Ahora sí, como ya tenemos claro esa analogía, entonces
vamos a ver qué pasaba antes de la pila de Volta. ¿Sí? Resulta que antes de la pila de Volta era como si yo tuviera la casa sin agua. Ejemplo, estamos en un día normal y se va el agua. Entonces, cuando yo voy y abro la llave, resulta que únicamente me sale un hilito de agua y se cierra. No tengo más flujo de agua. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una fuente para poder disponer de esa energía. ¿Qué se tenía antes de la invención de la pila de Alessandro Volta? Pues únicamente teníamos la electricidad estática, la cual existen diversas formas de obtenerlo. Normalmente es frotando un material aislante con otro, lo cual genera una diferencia de cargas eléctricas. Esa diferencia de cargas genera un voltaje o una tensión que estamos hablando de miles de voltios. Esos miles de voltios, aunque el voltaje es muy alto, porque estamos hablando de miles de voltios, realmente la energía almacenada, la carga que él almacena, es mínima. Entonces, eso no me permitía a mí tener energía almacenada. Era una energía que estaba ahí, únicamente que se debía a un desplazamiento de cargas, pero una vez yo hacía la conexión con otro elemento, pues inmediatamente las cargas volvían y se redistribuían y ese voltaje que yo tenía inicialmente desaparece. Entonces, esto no permitía poder estudiar de una forma adecuada los circuitos eléctricos. Vamos entonces a ver qué sucedió con el invento de la pila de Alessandro Volta. Entonces, una vez que la pila de Volta fue descubierta, ella nos permitía tener un voltaje que era constante, que él no se caía cuando yo lo conectaba, sino que era permanente. ¿Cómo decir? El tanque que tenemos de almacenamiento para el agua. Entonces yo ya podía abrir la llave y tenía un flujo continuo de energía, ¿vale? No era instantáneo, sino que ya era un flujo continuo, y eso permitió comenzar a estudiar de mejor manera los fenómenos eléctricos. Dentro de estos estudiantes apareció el físico alemán Georg Simon Ohm, al cual le debemos la famosísima ley de Ohm. Esta ley de Ohm se publicó en el año 1827 y es una ley que describe la relación de las tres variables fundamentales que acabamos de ver: voltaje, resistencia y corriente. ¿Qué dice la fórmula? Que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. ¿Cómo podríamos mejorar esta descripción para hacerlo un poquito más práctica en el circuito hidráulico? En nuestro circuito hidráulico el flujo de agua es lo que nosotros regulamos, ¿cierto? Entonces nuestro flujo de agua en este caso sería la corriente. Entonces lo que debemos hacer es despejar de esta fórmula de B igual a I por R, podemos despejar la corriente y simplemente la resistencia que está multiplicando la paso al otro lado a dividir y nos queda que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Fácil. Entonces la cantidad de agua que me va a fluir por el tubo depende del voltaje y de la resistencia. Es decir, depende de la cantidad de agua, de la altura de agua que yo tenga en mi tanque, y depende de la resistencia, o sea, del qué tanto tengo yo abierta o cerrada la llave. Muy sencillo. Entonces, entre mayor altura tenga el tanque, voy a tener un voltaje mayor. Y eso va a significar que voy a tener más corriente, como acabamos de ver en el circuito hidráulico. Y lo mismo pasa con la resistencia. Si la resistencia es mayor, como está dividiendo, pues voy a tener más poquita corriente eléctrica fluyendo por el circuito. Y si la resistencia es menor, pues voy a tener mayor flujo de corriente, que sería el equivalente a mayor flujo de agua. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Esta es la famosa ley de Ohm y la tenemos que tener clarita, la tenemos que aprender, porque con esta ley de Ohm es que vamos a hacer nuestro primer circuito. ¿Vale? Vamos a construir un primer circuito que nos permita simplemente energizar un LED. ¿Listo? Entonces, vamos al grano. ¿Cómo vamos a construir nuestro circuito? Listo, aquí ya tenemos que entrar a revisar algunos conceptos un poquito adelantados a nuestro objetivo del canal y de estas clases. Vamos a indicar, después les digo de dónde sale. De momento simplemente vamos a decir que el voltaje que vamos a utilizar es 5 voltios. ¿Por qué 5 voltios y no 3, o 18, o 24, o 120? Más adelante les voy a decir por qué. En este momento, eso no es importante, eso no es relevante.
que es relevante que nuestro procesador va a funcionar con 5 voltios. ¿Listo? Después les doy la razón. De momento ya sabemos que son 5. Ese dato no lo podemos tocar. Entonces nuestro voltaje para nuestra ley de Ohm son 5 voltios. Ahora bien, ¿qué vamos a utilizar para saber si el circuito está energizado o no? Tenemos que tener un piloto, un indicador, algo que nos muestre. Pues lo más fácil es un bombillo. ¿Qué bombillo vamos a utilizar? Pues muy sencillo, un indicador LED. Entonces, vamos a utilizar un diodo LED, que es un dispositivo que consume muy poquita energía y que se energiza o no, dependiendo si tiene presencia o no tiene presencia de voltaje. O sea, tendríamos que hacer un circuito en el cual vamos a conectar un diodo. Entonces, bueno, para poder nosotros poner ese circuito a funcionar, simplemente cuando lo energicemos, el diodo LED se va a energizar. Y cuando lo desenergicemos, pues el diodo LED se va a apagar. Nosotros vamos a tener esa indicación visual de si el circuito está o no energizado. ¿Listo? Muy sencillo. Entonces, nuestro primer circuito, ¿cómo se va a hacer? Bueno, tenemos que mirar cómo funciona el diodo LED. Entonces, el diodo LED, en la ficha técnica que nos da el fabricante, indica que su caída de voltaje para que este opere es entre 2.2 y 2.6 voltios. Y que la corriente nominal, que sería la corriente o el flujo de energía que debe circular a través de él para que opere de la mejor manera, de una forma satisfactoria, son 20 miliamperios. Que serían, esos 20 miliamperios sería equivalente a 0.02 amperios. ¿Listo? En nuestras unidades, voltios, ohmios y amperios. Entonces, con estos dos datos, ya nosotros podemos calcular qué resistencia necesitamos para que nuestro diodo LED opere de forma satisfactoria. ¿Listo? Si utilizamos una fuente de alimentación muy grande, pues le va a circular mucha corriente al diodo y lo puede quemar. Y si utilizamos un voltaje muy pequeño, pues va a ser insuficiente para que éste se energice y emita su luz. ¿Listo? Entonces, ya tenemos estos datos que son importantes, como les digo, se toman del fabricante. Entonces, 0.02 amperios como corriente nominal y una caída de 2.2 a 2.6 voltios. ¿Qué vamos a tomar de dato para nuestro ejemplo? Vamos a tomar 2.5 voltios. Vamos a suponer que nuestro diodo está en 2.5 voltios. ¿Listo? Entonces, podemos construir nuestro circuito, el cual va a tener una fuente de alimentación de 5 voltios, va a tener una resistencia que no sabemos de cuánto es, y va a tener un diodo emisor de luz, un LED, que ya sabemos que ocupa 2.5 voltios para su funcionamiento, y que va a tener una corriente nominal en ese circuito de 0.02 amperios. Bueno, entonces ya sabemos estos tres datos, y con estos tres datos vamos a calcular el valor de la resistencia para el circuito. ¿Cómo lo calculamos? Pues ya tenemos una fuente de alimentación. Bueno, primero miremos entonces en la ley de Ohm cómo nos queda la fórmula. Nos queda que la resistencia es igual al voltaje dividido en la corriente. ¿Listo? El valor de corriente ya lo tenemos, que sería 0.02 amperios. Ahora, el valor del voltaje sobre la resistencia, ¿cuánto es? El valor del voltaje sobre la resistencia sería igual a los 5 voltios que tenemos en la fuente de alimentación menos los 2.5 voltios que necesita el LED para funcionar. Es decir, que nos van a quedar otros 2.5 voltios. ¿Por qué? Porque 2.5 más 2.5 pues es 5. Entonces vamos a tener que la resistencia es igual a 2.5 voltios dividido en 0.02 amperios. Y esto nos da que la resistencia es igual a 125 ohmios. Entonces, vamos a conseguir los materiales y vamos a proceder a construir este circuito. ¿Listo? Pero para poderlo construir, ¿qué tenemos que hacer? Montar el circuito en alguna cosa. ¿Qué cosa va a ser esa? Bueno, el protoboard o un circuito de conexiones sin soldaduras. Entonces, para la siguiente clase necesito que consigan un protoboard, que consigan una fuente de alimentación de 5 voltios, que puede ser el cargador del celular, y necesito que consigan diodos LED, y si pueden conseguir una resistencia variable o potenciómetro, mejor, ¿vale? Entonces les voy a mostrar cómo funciona el protoboard, cómo montamos nuestro primer circuito
y cómo verificamos la ley de Ohm. ¿Listo? Listo, entonces me despido pidiéndoles el favor de que compartan el video, divulguen el canal, compartan el conocimiento y nos vemos en la próxima práctica para revisar el protocolo. Saludos.